Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos da un enorme gusto recibir el día de hoy al consejero electoral Ciro Murayama en esta temporada intensa de debate preelectoral, pre-campaña. Estamos a una semana, casi 5 días de que arranquen las campañas formalmente, y el tema de los independientes tal vez sea lo que nos convoque el día de hoy. Bienvenido, Ciro, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un gusto. Siempre un gusto recibirte. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Salvador. Leo. Gracias, mi querido Sal. A ver, bueno, hemos visto el proceso, hemos visto el comportamiento de los candidatos independientes, vimos la furia también de Armando Ríos Peter, que trató de desconocer o de hacerlos a ustedes responsables de lo que su equipo, pues algo pasó ahí, ¿no? ¿Cómo está parado el INE en esto en términos de reconocimiento y de validación? Margarita, ¿es un hecho ya que va a ir a la boleta? Mira, esa decisión se va a tomar el jueves, dentro de 4 días. El 29 de marzo es el plazo que estaba previsto en la ley para que el Consejo General apruebe las candidaturas federales, tanto de diputados, senadores, como a la presidencia de la República. Ahí nos pronunciaremos acerca de la validez no solo de los aspirantes a candidatos independientes, sino de los candidatos postulados por los partidos y coaliciones. Y en el caso de los 3 aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia, pues hay elementos que ya pueden ir perfilando una decisión, porque por un lado están los requisitos cuantitativos acerca del número de apoyos que requerían, el 1% del padrón electoral, que son estos casi 867,000 apoyos. Luego tienes 2% para el caso de diputados y senadores. Otro requisito tiene que ver con la fiscalización. Por ejemplo, ya la Comisión de Fiscalización del INE determinó que de los 40 aspirantes que lograron las firmas requeridas para llegar a la boleta como candidatos a diputados independientes, uno de ellos no presentó su informe de fiscalización y por eso se cayó. Y luego tienes los requisitos de la plataforma. Entonces, la evaluación conjunta de los distintos requisitos la hará el Consejo General el próximo jueves. De momento, ninguno está en la boleta. Ciro, en términos generales, luego somos muy dados a hacer imágenes muy chatas. Entonces, hay algo que se está instalando que podría ser: los candidatos independientes hicieron las mismas trampas que hacen los partidos, presentaron fotocopias, firmas simuladas, hay por ahí falsificadas. Entonces, qué gran decepción. Pero vamos un paso atrás, y ha sido un proceso complejo y también supongo que de aprendizaje dentro del Consejo del INE. Para no hacer ese brochazo, ¿qué dirías hoy que ha aprendido el INE como institución fundamental para los procesos electorales de lo que pueden ser en el futuro las candidaturas independientes? ¿Qué aprendizajes hay hasta este momento? Mira, yo creo que una conclusión es que los candidatos independientes no están hechos de una manera distinta que cualquier otro político, y también al interior de los partidos hay políticos muy honestos y gente que deja mucho que desear. No eran personas que llegaron de otro planeta, de otra dimensión. Incluso pues muchos de ellos tienen años de militancia partidista. A mí lo que me deja claro es que pues no es la bala de plata que iba a acabar con los males del sistema político. No lo han sido los candidatos independientes en ningún país del mundo, no teníamos por qué ser la excepción. También lo que estamos viendo es que a medida que hacemos más rigurosa la verificación de los apoyos ciudadanos, pues las malas prácticas afloran. Y no solo son los candidatos independientes, en las afiliaciones a los partidos políticos encontramos fenómenos parecidos. Y si bien esto puede contagiar de desencanto, de hartazgo, también creo que puede ser una oportunidad el ir frenando las malas prácticas para
reivindicar que la política se puede hacer bien, porque también tenemos varias decenas de ciudadanos, incluso centenas, si tomamos en cuenta las candidaturas a nivel local, de ciudadanos que sin recurrir a estas prácticas de simulación, de trampa, de falsificación de apoyos, van a estar en la boleta legítimamente. Estamos hablando de 4 decenas a la Cámara de Diputados, de 7 al Senado de la República, de alrededor de 500 a nivel local. Entonces, pues yo creo que hay que distinguir el trigo de la paja. Ni eran la varita mágica frente a los problemas de la política, ni hay que estigmatizar a quien se presenta a una candidatura. Pero en el caso de los tres, de los tres presidenciales, digamos, hubo trampa. Sí. Y hubo dolo. En algunos casos. En algunos casos. Es decir, este tema de, para entenderlo, porque la ciudadanía está pensando, resulta un poco ingenuo pensar que los candidatos ignoraban esto, y que esto es solamente trabajo de los equipos operativos en campo. Para entender un poco el problema, aquí hubo, o presumen ustedes, que hay listados de credenciales y de electores que provienen de programas sociales, de entidades federativas, de entidades federales, es decir, ¿de dónde sacan todo este caudal de datos? Porque ahora que ustedes salen e informan y dicen, bueno, encontramos credenciales donde el nombre y la dirección eran correctos, pero habían cambiado el foto y la foto y la firma. O sea, bueno, ahí hay un trabajo, ¿no? Es decir, alguien se dedicó a hacer esa chamba. Y había una materia prima que era, pues, las credenciales originales, a lo mejor en un directorio o en un padrón o en algo. ¿Hay algo que nos permita sacar conclusiones de esa investigación? ¿De dónde provinieron los datos? ¿Cómo las obtuvieron? ¿Hay alguna constancia de que haya transacción comercial por esto? Esta denuncia de Pedro Ferriz, que el INE dijo que no ha lugar, cuando Pedro Ferriz sale y dice, andan vendiendo listados, y a mí ya me vinieron a ofrecer. Y nadie mucho le hizo caso, ¿no? Y el INE dijo, es imposible, el padrón está blindado. Bueno, el padrón con mayúscula. Pero hay un montón de dependencias en este país que tienen listados y a cambio de los programas sociales se retienen credenciales o por lo menos se fotocopia. Es decir, ¿de dónde proviene esta fuga de datos? Si hay algún... Yo sé que es un tema mucho mayor y que no podrán resolver ustedes en unas semanas, pero estoy seguro que lo han pensado y discutido. No, mire, es un tema muy sensible y que no hay que desechar ni minimizar, porque, por ejemplo, en el caso de la denuncia de Ferriz de Con, pues lo que dijimos es, a ver, no se trata de un problema del INE y no tenemos ningún elemento para decir que fue que de aquí salió, INE, ajá, por correcto. supuesto. El problema, déjame decirlo así, lógicamente, es que todos los días usamos la credencial para votar realmente como nuestro documento de identidad y todavía hay una muy escasa cultura de la protección de datos, y ya sea en establecimientos privados para pagar algo, te piden tu credencial y a veces le hacen una fotocopia. Lo mismo cuando llegas a una zona residencial, a un edificio, un condominio, a veces te piden la credencial. Es muy común que te le hagan fotocopias para hacer trámites, pues ya sea incluso para recuperar tu coche del corralón, en fin, sí. Todas esas fotocopias en algún lugar quedan, y por lo mismo nosotros no avalamos que los apoyos fueran dados a través de fotocopias. Otro hallazgo que tuvimos es que déjame hacer un paréntesis ahí. De hecho, si esta información no se consiguen, pero si hubiera salido del INE, pues los datos serían correctos. Lo que ustedes encuentran, y sería muy útil que le explicaras a la audiencia, ¿cómo hacen este cruce? ¿Qué entregan? ¿Entregan físicamente papeles los candidatos? A ver, me gustaría explicarles más o menos cómo fue el proceso de depuración. Primero ellos empiezan a enviar apoyos y nosotros todos los días íbamos sacando una estadística. Creo que eso fue útil, una app, la aplicación. Que se quejaron al principio que no jalaba. Y ahí tuvimos pues alrededor de 13.400.000 apoyos que se enviaron para todos los cargos federales y locales. Y nosotros íbamos dando cuenta... Que es como el de 12% del padrón. Arriba, porque son 88 millones de... Como el 14% de ciudadanos, un poco más, ¿no? Entonces, íbamos recibiendo toda esa cantidad de apoyos.
y rápidamente íbamos diciendo, hay unos que se van a mesa de control que no están pasando. ¿Por qué no están pasando? Porque no checaba la información que nos mandaban con nuestra base de datos. E íbamos prevalidando, subrayo, prevalidando, nunca les dijimos esta firma ya fue aprobada en definitiva, los que hacían clic con el padrón electoral. Después los que hicieron clic con el padrón electoral los fuimos a revisar ya con más cuidado. Los que pues eran nombres que no coincidían, pues mira, esto es un ciudadano que no tenemos en nuestra base, no sigue adelante. A los que coincidieron revisamos y ahí en efecto hay un problema mayor porque los datos son correctos. Pero, es decir, se trata de Salvador Camarena, este es su clave de elector, nada más que vamos a ver cómo dio el respaldo Salvador, y lo que te encontrabas es que aparecía la foto de una chica que es la de la credencial con la que promocionamos el empadronamiento, que está en nuestros anuncios y en la página de internet, una chica de pelo rizado. Tomaron ese formato, lo imprimieron y ahí vaciaban los datos de miles de personas. Entonces usaron como unas plantillas, incluso algunas sin foto, y ahí fueron vaciando datos verídicos. ¿Por qué nos dimos cuenta de que había problemas? Porque muchos de los datos eran verídicos, pero de gente que había fallecido hace algunos años. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvieron acceso a viejos listados, a viejos padrones. Por eso iba yo a esto, es decir, ¿de dónde sale la información? A lo mejor son padrones viejos, del antiguo IFE o de otros. Acuérdense que hasta hace poco nosotros, bueno, todavía tenemos la obligación, una cosa un poco esquizofrénica en nuestra ley, nos mandata a proteger los datos personales. Enrique Quintana se empadronó y nosotros tenemos que resguardar sus datos, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de dárselos a todos los partidos, darle todos tus datos. Y no solo en medio magnético, que es lo que luego apareció alguna vez en internet y demás, claro, que incluso han sido sancionados algunos partidos, sino que físicamente en un cuadernillo para que se controle quién va a votar. Ahora, eso ya está protegido hoy. Nosotros hemos ido cerrando la puerta y hoy a los partidos les decimos, puedes consultar el padrón, pero no te lo entrego. Entonces tenemos un centro de consulta donde pueden hacer todos los cruces estadísticos, pero no hay terminales de USB, ni hay conexión a internet. Ellos no se pueden llevar el padrón, ya no puede salir, y eso lo ha controlado. Por eso es que tenemos información vieja. Son ciudadanos que ya fallecieron, que ya no viven. ¿Y a qué conclusión llegan? Es decir, esa información la sacaron de algunos. Esa información, hubo tráfico de información, hubo seguramente quien accedió a ella a través de alguna transacción, y eso es lo que va a perseguir la FEPADE, y está pues llamando como Ministerio Público a declarar a los involucrados, porque además pues se sabe quiénes son. Sería útil, quizá describir cuáles son las razones por las que se invalidan las firmas, los apoyos, porque cuando vimos el listado que publicó el INE, había la simulación, las fotocopias, las duplicaciones. Quizás a la audiencia le sería de utilidad ver cuáles son las categorías que definieron y en qué consiste cada una. Claro que sí. Mira, de lo que primero descartamos son la gente que ya no estaba de vigencia en el padrón o que nunca estuvo. Esto que decían, fallecidos, credenciales ya no válidas, gente que cambió de residencia, entonces era un apoyo para un candidato en Guerrero y la persona ya vive en Nuevo León, que ya se mudó hace años, en fin. Discrepancias, digamos. Esas discrepancias, pero de lo que fue prevalidado, es decir, nombres que están vigentes en el padrón, en el registro, ¿qué es lo que encontramos? Uno, fotocopias, muchas fotocopias. Algunas de estas fotocopias fueron capturadas, cientos de ellas a través de un teléfono desde una misma dirección en horas no laborables. Por ejemplo, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana había maquilas donde se estaba enviando apoyos a través de la app, y eso nosotros lo tenemos referenciado, que
cientos de fotocopias las capture un mismo auxiliar durante la noche, pues eso te habla de un taller de simulación, no de un trabajo de acercamiento a ciudadanos de carne y hueso. ¿Tienen direcciones? Sí. ¿Físicas de dónde sucedió eso? Así es. O sea, si la FEPADE decide perseguir esto, tienen datos suficientes para ir y perseguir a personas. Bueno, en el momento de la recolección sabemos dónde estuvieron, no sé si ahora seguirá ahí, pero bueno, todo lo que tenemos se lo vamos a entregar a la FEPADE. Entonces las fotocopias no las estamos validando por eso, porque tenemos indicios de que no es que la gente ande en la calle con una fotocopia de su credencial y es lo que te muestra, no. Detrás de la fotocopia hay un engaño. Segundo lugar, documentos no válidos. Está el nombre de Ciro Murayama, pero en vez de su credencial para votar, aparece su tarjeta de presentación o aparece una tarjeta de una farmacia. Ay, me parece muy burdo, ¿no? Tu tarjeta de descuento de gigante. ¿Y qué esperaba que el INE? ¿Alguien se le ocurrió pensar que el INE iba a pasar eso? Es que, ¿sabes qué? Creyeron que si la app te mandaba la información, nosotros ya no la íbamos a revisar. Se confiaron. Y en tercer lugar, y esto es pues también muy burdo, mi tarjeta de Sams. Son las simulaciones de la credencial para votar, que es esto que les comento, que hicieron una especie de formato, de plantilla, donde vaciaron datos reales. Ese es el problema. Es decir, nos quisieron engañar, pero al mismo tiempo hubo además de presentación de documentación falsa, hubo suplantación de identidad. Es un delito eso. Eso es un delito. Y lamentablemente apareció, pero afortunadamente lo detectamos. Es decir, déjame entender, estaba como la plantilla de la credencial real, auténtica del INE, y sobre esa le iban poniendo cosas y fotocopiaban. Pues ellos sacaron un formato de internet, bajaron la credencial con la foto de la muchacha, o alguien fotocopió su propia credencial, le dejaron en blanco el espacio de la foto, y sobre eso iban vaciando datos y le iban tomando fotos. De forma tal que yo podría parecer como que le di la firma al Bronco. ¡Qué deshonra! Bueno, nunca lo pensaría, pero por eso puse ese ejemplo. De hecho, creo que apoyaste a todos, no sabes, pero... Y luego fui de las duplicaciones. Eso es lo que justamente queremos impedir, que se falsifiquen apoyos. Yo les diría, todo lo que hemos construido desde 88 a la fecha es para que el sufragio sea efectivo, para que nadie vote por ti, para que nadie altere tu voto. Hoy, alterar un apoyo es una nueva generación de intento de fraude electoral. La buena noticia es que lo detectamos y que lo paramos. Vamos a hacer una pausa rápido porque si no nos sancionan, entonces volvemos enseguida. Sería muy importante, no la autoridad, pero el productor, esto da seguimiento a esto que decía Enrique hace un momento. ¿Cómo hicieron? Esto significó que tenías cientos de trabajadores del INE viendo miles de fotocopias. ¿Cómo lo hicieron allá adentro? Mensajes, volvemos. Millennium Air, always connected. De regreso con Ciro Murayama, consejero electoral del INE, haciendo una revisión, una recapitulación de lo que sucedió con recabar las firmas para los candidatos independientes. Decíamos entonces el proceso, ¿cómo lo cotejaron? Mira, nosotros tenemos una estructura muy amplia, tenemos 300 juntas distritales, es la gente que permite que el padrón esté vivo, que exista, que tengamos casi 88 millones de personas, tenemos prácticamente 1000 módulos del país, y entonces nuestro personal del registro, el que da de alta a la gente, se puso a trabajar en revisar. Pusimos a 980 personas en todo el país durante 24 días, 8 horas, a estar revisando todos estos apoyos. Se pudo revisar millones de apoyos. Y lo que hacían era, hay una fotocopia y cruzo contra el padrón. No, ya estaba, tú ya sabías cuáles estaban en el padrón, porque eso es un cruce informático, es decir, sistema. Pero de las que ya te validaron, voy a ver las imágenes. Y era muy fácil pues encontrar
una credencial de una farmacia, y eso dices no vale, o una credencial sin foto, o una credencial donde eras la chica de nuestro promocional con el nombre de un varón, es decir, no te lleva más de 20 segundos detectar una falsedad. Se comenta que una de las firmas muy utilizadas fue la del secretario ejecutivo. Esta es la que más se usa, esa es la más falsificada, porque como tenían que vaciar los datos de credenciales en lo que capturaban, Ajá. y en todas las credenciales viene la firma de Edmundo Jacobo porque es el secretario ejecutivo, capturaban el nombre de él, y entonces es el que más apoyos ha dado en la historia. Es un error de los simuladores. Creo que aquí hay dos planos. Evidentemente, en un país más serio, la autoridad entraría de lleno a uso ilegal de datos privados, a falsificación, a una serie de delitos Usurpación de identidad. que deberían preocuparnos porque vamos a descubrir, los fraudes bancarios son cosas Claro. todos los días, llega uno de repente y está en el buró de crédito y dice, ¿yo por qué estoy en el buró de crédito? Pues porque, ¿sabes qué? Tienes 3 meses que no pagas tal tarjeta, pues yo no tengo tal tarjeta. Eso es una realidad que una vez más se puso en evidencia gracias a este proceso. Pero por otro lado, los candidatos se quejaron a lo largo del mismo de que había insuficiencias. ¿Qué aprendió el INE de lo que haría la próxima vez distinto? Que si no estaba contemplado al principio y hay una curva de aprendizaje que podría la próxima vez ser mucho más expedita, mucho más eficiente. Mira, la revisión de las imágenes la empezamos a hacer porque nuestro personal se dio cuenta que había unas imágenes trucadas. Cuando revisamos los primeros apoyos que fueron los de candidatos, los aspirantes a candidatos independientes a diputados federales. Y ahí anunciamos que todos los que habían conseguido las firmas en apariencia inicialmente, el número de firmas en la Ciudad de México, traían estos problemas. Y no va a haber ningún candidato a diputado federal independiente en la Ciudad de México, porque de la veintena que teníamos, todos habían acudido a esta práctica ilegal. Entonces, este control pues hay que meterlo ya desde el principio. Otra cosa que la ciudadanía exige y que a mí me parece muy atendible es que con estas firmas se pueda hacer lo mismo que con el padrón, los padrones de los partidos, que Salvador Camarena pueda desde internet saber si le dio la firma a alguien. Creo que esa es una manera de verificación propia. Este mecanismo no lo tenemos instrumentado ahora, lo tenemos sí para ver si no estás en la militancia de algún partido, pero no de estas firmas. Yo creo que eso hay que hacerlo. Lo de que sea la fotografía de la credencial, que no se valgan fotocopias, en fin, creo que vamos avanzando. Déjenme decirles por qué ideamos la app, porque sabíamos que nos estaban sembrando información falsa y no la podíamos proteger. En la experiencia de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al final, por decisión jurisdiccional, pasaron como 30 candidatos independientes y nosotros lo único que teníamos eran listados y teníamos que capturar esos listados y compararlos con el listado nominal, y ahí aparecían muertos, presos, gente que había perdido su credencial o su derecho al voto o que pues ya no existía y que aparecía dando apoyos. Entonces dijimos, esto es lo que están haciendo, es que tienen viejos padrones, acceden a listados de programas sociales, de lo que sea, y nos traen esas listas, pero no podemos comprobar que sea la credencial. Entonces hagamos una app y acerquemos a la gente. Pensábamos incluso que fuera la huella para validarla. Pues todo esto de lo que estamos hablando no lo hubiéramos encontrado si todo hubiese sido analógico, si nos hubieran entregado solo listados. Y que nos levantó también las alertas, además de encontrar muertos y demás, desde el primer ejercicio en 2016, que ningún candidato independiente tuvo más votos que las firmas que supuestamente entregó. Y eso que salieron a votar 2 millones de capitalinos. Entonces, eso nos dio el indicio de que ya había un problema grave, y por eso desarrollamos la app. Y mira, pues nos deja enseñanzas, pero también nos permitió atajar fraude. Las 850 y tantos mil firmas falsas que nos envió el aspirante Ríos Peter en un modelo analógico, es decir, si nada más nos manda un listado a mano, no lo hubiéramos encontrado.
Hay una discusión pública que está dándose a propósito de qué criterio debe usar el Consejo para otorgar o no el registro, lo que va a suceder el 29. Y tiene que ver con el hecho de que hay candidatos, el caso de Ríos Peter, tú lo señalabas, pero supongo que hay en senadores, diputados, y en el caso de la presidencia hay candidatos donde es un volumen gigantesco, en el caso de Ríos Peter, y en el caso de Margarita Zavala hay 400. O sea, hay quien dice, en el caso de Margarita son muy poquitos, en el caso de Ríos Peter son muchísimos. Pero hay quien dice, así fuera uno, o dos, o cinco, se hizo mal. No solo se hizo mal, sino hay falsificación de documentos. Y por lo mismo, el criterio que debiera emplear el Consejo General es no... Idéntico debiera ser. Sí, no autorizar el registro de quien haya hecho falsificación de documentos. Hay esta, digamos, discusión donde se toma en cuenta el volumen, un volumen que presupone maquinación, intención, dolo evidentemente, y otro donde pues se plantea el hecho, es decir, si Margarita Zavala falsificó o entregó, ella, sus asistentes, entregó documentos falsos, pues tampoco debiera registrarse. ¿Cómo sientes tú este debate? A ver, me gustaría precisar, porque en el caso de Margarita, y no son las 432 firmas simuladas. Lo que nosotros dimos a conocer es que se trata de varios cientos de miles de apoyos que no tuvieron validez. Voy por los tres. Jaime Rodríguez, a través de la app, nos mandó 1.990.000 firmas, de las cuales cruzaron inicialmente con el listado nominal solo 1.194.000. Esto quiere decir que hubo 800.000 de entrada que no les reconocimos porque ya traían inconsistencias, duplicidades, muertos, etcétera, etcétera. En el caso de Ríos Peter, él mandó 1.623.000 y quedaron 1.059.000, es decir, más de medio millón ya traían problemas. Y en el caso de Margarita, mandó 1.568.000 y le dimos por válidas 1.081.000, es decir, arriba de 480.000 con problemas. Estamos hablando de cientos de miles en los tres casos. Después, de las que sí hicieron match, de las que sí eran válidas con el padrón que está vivo, que al Bronco se le rechazaron 158.000 simulaciones, 205.000 fotocopias y 23.000 de estas credenciales del ahorro y demás. En el caso de Ríos Peter, 811.000 simulaciones, 88.000 fotocopias y 6.000 tarjetas del ahorro. En el caso de Margarita, solo 432 simulaciones y ella incluso ya lo denunció, pero también tuvimos 212.000 fotocopias y 6.700 tarjetas del ahorro. ¿Qué quiere decir? Que no solo son las 432 y hay un debate abierto. Es decir, del 100% que te mandaron, en el caso de el Bronco, solo se le validaron el 41%, es decir, 6 de cada 10 traían un problema. En el caso de Ríos Peter, 84 de cada 100, 86 de cada 100 eran fraudulentas o inválidas. Y en el caso de Margarita, 55% fueron válidas, 45% de los apoyos que envió a la autoridad no cumplían con los requisitos de ley. Entonces también tiene algunos niveles de... Y ahí hay un debate. Si prácticamente quien está en el mejor de los casos, que es Margarita, porque pues no, es un debate abierto, y perdónenme que se los diga con toda franqueza, hoy es domingo, yo tengo que votar esto el jueves, lo estoy analizando jurídicamente y no debería yo pronunciarme hoy, además de que no tengo una respuesta, porque eso invalidaría mi voto en el Consejo. Pero hay referentes, es decir, el aprendizaje fue para todos. Entiendo bien, Ciro, es pregunta, que por ejemplo Pedro Kumamoto en Jalisco, con un volumen menor, habría que ver la escala, pero trae un porcentaje de eficiencia
casi el doble, de 90 y tantos %. Es decir, de cada 100 apoyos que entregó, le validaron 96, si no tengo mal el dato. ¿Cierto? Sí, sí. Es decir, falló en 4%. O entregó falsas 4%, se las ponemos en falsas también, ¿no? O se le negaron. O se le negaron por inconsistencias, irregularidades, duplicidades, fotocopias o lo que sea. La imagen era negra. 4 de cada 100. A Margarita 45 de cada 100. Y bueno, a Ríos Peter, mi vida, 86 de cada 100 le votaron. Pero de cualquier manera creo que, no sé, habría que entender un criterio donde en efecto, estas personas, los candidatos independientes o los aspirantes a una candidatura independiente o sin partido, tuvieron que montar un equipo, Claro, capacitar un equipo, y un operativo, una logística, claro, sufragarla. claro. Y todos hemos tenido, creo, afortunadamente, gente a nuestro cargo, entonces hay de todo en la viña del Señor, hay desde fraudulentos Sí. hasta mal hechos. Sí, pero aquí el punto de fondo, y es al que iba yo a llegar. ¿Y mi pregunta? Perdón, ya me la Estaba. No, nada más. En algún momento dado tendrán que establecer un margen, es decir, ¿cuánto hay error humano en un operativo que busca recaudar 865,000 firmas? Puede haber error humano, puede haber una operación en donde si entregas el doble para quedar sobrado, pues creas una expectativa de que puede haber una merma de 20%. Y que sería, entre comillas, normal, no óptimo, no bueno. O sea, estás considerando la posibilidad del error humano. Del error humano. En todos los casos. En todos los casos, el cuate que no pudiste vigilar, que sí te mandó una fotocopia. No 881,000 fotocopias. Digo, esos son simulaciones, perdón. Pero Margarita mandó 221,000 fotocopias. Eso no me parece un error humano. Me parece que ahí hay otra operación. Pero yo creo que vamos a tardar todavía en encontrar un punto medio de, insisto, ponderación de las firmas rechazadas. Como ves, Pues no podemos tardar mucho porque tenemos que pronunciar después. en 4 días. Pero creo que estás planteando muy bien el asunto y el dilema que tenemos los consejeros, y supongo que después tendrá el Tribunal Electoral, porque esto, decíamos, lo que decíamos va a ir al Tribunal. Es decir, yo lo que creo que tú estás apuntando es algo muy sensato. Cuando lo que tienes es un conjunto de errores, incluso te puedo decir, en la revisión que hicieron Margarita y el equipo de Jaime Rodríguez, encontraron que Margarita, de las 432 que nosotros habíamos detectado inicialmente, 7 no eran. Bueno, hay un 2% de corrección. En el caso del Bronco, de todo lo que le detectamos, él encontró 14,000, alrededor de un 5%. Bueno, pues esos son márgenes que incluso puede estar la interpretación. Oye, es que esto no está tan borroso como tú decías. Puede haber cosas que te dejen lugar a duda, pero también hay algunas conductas que pueden ser muy consistentes de engaño. Y yo creo que en el momento en el que tú demuestras que hay una intención de engañar para beneficiarte, que hay dolo, debes de juzgar las cosas de manera distinta. Porque si tú tienes que 1, 2, 5 de tus 100 auxiliares se portaron mal para quedar bien contigo, para cobrar si les pagaron, fue y le tomó 10 veces la foto a la credencial de su primo, pues bueno, es una manzana podrida. Pero cuando tú ya tienes una operación, trailers de manzanas podridas, containers, así es, yo creo que la valoración tiene que ser otra. Aquí sí, la intención de engaño, y cuando tú ves que es 1, 2 de 100, de 1000 los que se portan mal, bueno, pues en efecto la responsabilidad puede no ser imputable a la cabeza. Pero cuando tienes que es una conducta generalizada en distintas regiones del país y que puedes decir esto se ve orquestado, pues creo que no puedes decir, hay que actuar en consecuencia. Es una travesura, ¿no? Como dijo alguno de los aspirantes. Déjame hacer el punto de lo comercial y de si hubo dinero por medio, porque esto invalida la tesis de que haya habido 1 o 2 que se porten mal. Porque si hubo gente que vendió esta información, que tenía listados viejos o tenía fotocopias de el de las grúas del corralón de Santa Fe, y se encontró ahí una caja, ay mira, aquí hay 10,000 fotocopias de credenciales reales, esto vale lana y ahorita va a haber quien lo compre, y lo sacó y lo vendió. Ok, alguien lo pagó, Ciro,
Y yo no veo a un operador de campo Claro. al que le pagaron 3,000 pesos. o 6 o por ahí, invirtiendo en eso. Es decir, eso necesariamente establece un vínculo con la dirigencia o con, no sé si llegue al candidato, no tengo evidencias para decirlo, pero alguien allá arriba sacó lana y compró esa información. Y yo no veo que este sea una travesurilla del operador de campo. Mira, el próximo miércoles, el 28, un día antes de la sesión donde se apruebe el registro, el Consejo General va a resolver el tema de la fiscalización de estas actividades que vinieron desarrollando los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia. Y la comisión de fiscalización que sesionó el jueves de esta semana que concluye, mandó algunos procedimientos oficiosos, es decir, a profundizar en la investigación porque hay elementos de financiamiento irregular. Es un asunto que se cruza, en efecto. Ya no aparecieron tienes datos una ahí, mala particularmente el caso de Nuevo conducta León, me parece, ¿no? cuando tú tienes cientos de miles de firmas que conseguiste de manera irregular, detrás de eso hay dinero irregular. Conocimiento de los candidatos, ¿qué dirías tú? Cuando se trata de una acción orquestada, no pudieron permanecer al margen. Esto lo va a tener que atender la FEPADE, porque tú has dicho en algunas ocasiones, el INE no es Hacienda, el INE no es la PGR, pero a veces le tiene tantas atribuciones que se le va confundiendo la atribución. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Mira, aquí hay 3 instituciones directamente involucradas del Estado, como decía Salvador, tienes que entrar, tienes que parar esto, ¿a quiénes le corresponde? Al INE le toca la parte de negar los registros u otorgarlos, ahí es el primer freno, es decir, quien quiso ser engañado fue el INE y la ciudadanía, por supuesto, pero quien primero debe de parar el rédito que esperaban, que era llegar a la boleta de manera fraudulenta, eso ya no lo consiguieron. Y eso lo tiene que parar el INE, y el INE como autoridad fiscalizadora en materia electoral, y aprovechando que podemos trascender el secreto bancario y fiscal, vamos a tener que hacer un buen rastreo de dónde se financió esta actividad. Segunda responsabilidad, la penal. Eso le corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y le damos parte, y ellos pueden citar o no a los auxiliares que mandaron las firmas falsas, quién te dio los listados, quién te pagó, pues esa es una investigación que corresponde a la Procuraduría. Y tercera, la vulneración de datos personales. Eso le corresponde al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, al INAI. Donde también hay otra conducta ilícita, presumiblemente. ¿En el INAI? No. No. Yo pensé que En la vulneración de datos personales. No, ¿qué pasó? Le tocará al INAI revisar si hubo Entonces, o no. somos 3 autoridades las que tenemos que atacar. Qué sagaz. Vamos a dándole un llegue al instituto, qué barbaridad. Aprovechó el viaje, vamos a dar mensajes y regresamos enseguida. Estamos en la recta final y yo creo que habría que puntualizar algunas cosas antes de irnos. ¿Alguien hizo negocio con esto? Parece que hay evidencia sólida sobre esto, ¿no? No creo que sea una entidad, hay muchos, y ya le tocará a la FEPADE investigar, ¿no? Y perseguir, ojalá y, en fin, que dé tiempo y se pueda. Yo creo que tendría que haber sanciones, ¿no? Es decir, no que esto, bueno, pues ya hicieron trampa y ya se acabó y no entraron a la boleta, no lograron su cometido, el INE salvaguardó la transparencia, la pulcritud del proceso electoral, no dejaron que se nos colaran. ¿Se lastima la figura del independiente con esto? A tu juicio, y lo pregunto no como consejero, sino como un experto electoral. Es decir, la expectativa que tenía, tú decías al principio, no fue la bala de plata del sistema, no vino a curar los problemas, pero lo que descubrimos es lo que decía Salvador al principio, se comportaron como los partidos, o peor que los partidos, ¿no? Algunos, a lo mejor no todos.
Por supuesto que se lastima, así como cuando surge un escándalo en la banca de fraudes y demás, pues se lastima, hay un daño reputacional, digamos, a la figura de los candidatos independientes, pueden acabar pagando justos por pecadores, se lastima la política de por sí, pero creo que la única forma de rescatar lo que se hace bien, de separar la paja del trigo, es sancionando a quien hace trampa, porque no todos los gatos son pardos, porque no todo el mundo se comporta igual, y si cerramos la política, si bajamos la cortina y decimos, bueno, pues todos los políticos son un desastre, pues ¿quién va a tomar las decisiones? Y el discurso antipolítica nos puede colocar pues en salidas autoritarias que nadie desea. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo de mucha disección entre lo que se hace relativamente bien y lo que se hace de mala intención. Hay que dar un ejemplo, lo que ahora señalabas, que haya sanciones. Creo que la antesala de nuevas trampas siempre es la impunidad. Aquí no debería de haber impunidad. Sí nos debería de llamar la atención cómo se ha abaratado el hacer trampa y cómo el cinismo es una conducta muy extendida y muy acentuada, ¿no? Pero pues hay que frenarlo, no queda de otra. Dejando a un lado el capítulo independientes, estamos a 4 días del arranque de las campañas. ¿Cuáles verías tú como los focos rojos? ¿Qué es lo que, si es que los hubiera, qué es lo que el INE va a tener que estar atendiendo con cuidado a partir del próximo viernes que arranca ya formalmente la campaña electoral? Bueno, lo más importante es todo el trabajo de organización de la elección. Ahí nosotros estamos teniendo buena respuesta. Yo vería preocupante que la gente, por desafección con la política, le diera la espalda a instalar las casillas. No está siendo así. Creo que la ciudadanía desde ese punto de vista está siendo muy madura. Yo creo que la principal responsabilidad está ahora en los actores políticos, en que no tengamos una campaña demasiado crispada, que deje girones, hecho la posibilidad de convivencia, de coexistencia. Los actores políticos tienen que entender que ninguno va a ganar todo, ninguno va a perder todo, y que además hay una enorme incertidumbre todavía, que es quién va a ganar. Entonces, pues hay que cuidar este país, porque el 2 de julio vamos a seguir viviendo aquí, ¿no? Y como dicen, es el único que tenemos, ¿no? Yo, antes de cerrar el capítulo de Independencia, me quedé con un par de preguntas que me gustaría dejar. A ver, de alguna manera hay una correlación, ¿han advertido alguna, aunque sea estrictamente intuitiva, no necesariamente científica, entre quienes más trampas hicieron son quienes, perdón, no quiero ser alguien que estigmatice, quienes más vida partidista previa tenían? Es decir, las viejas mañas son difíciles, las viejas mañas son muy difíciles de quitar, porque la visibilidad que han tenido los tres partidistas, pero no son los únicos candidatos, ya nos decía, de 500 a nivel local, y luego pues, los candidatos a senadores que sí lograron colarse, en el mejor de los sentidos, y los candidatos a diputados federales. Habría, por lo menos intuitivamente, una correlación entre... Porque de verdad que me parece injusto, y a lo mejor me duele por el paisanaje, pero la camada esto de los Wikipolítica, de Pedro Kumamoto, lo han hecho de manera muy distinta. Y muy transparente, me parece, ¿no? Y lo han capitalizado incluso, es decir, parte de su marca es eso, y les ha rendido frutos. Entonces, dirías que sí hay una correlación, ya mencionabas lo del Club Constituyente, y ahí teníamos a este señor de los bomberos que resucitó muertos, pero mucho más que Cristo en el día del juicio final. Eso sí se llevó, y al final fue diputado constituyente, ¿no? ¿Habría algo intuitivamente de eso? Quienes más vida pasada corporativa, sindical o partidista tenía, más irregularidades presentó su carta de registro. ¿Qué gran correlación? Pues mira, es una pregunta interesante. Yo lo que puedo decirte es que en el caso de la Ciudad de México, donde había gente que no tenía mayor trayectoria política, encontramos muchas firmas falsas también. Es decir, la disposición de hacer trampa puede venir de cualquiera, lamentablemente. Ya. Ahora, la otra es, se dijo, Marichuy no llegó a la boleta, pero Marichuy fue la que tuvo, hace rato decía yo, Pedro Kumamoto, pero quizá también hay gente que dice, no, el 100% de las firmas de Marichuy eran reales, plata pura, no había ahí una sola trampa, en esta cosa que también a veces parece que
queremos ver, digamos, a quien más dificultades tiene como más heroico en su proceso. Está bien. Entonces, ¿dónde vamos a quedar en el juicio de la calidad del proceso cuando alguien metió 200,000 o 128,000 copias violando los lineamientos flagrantemente y colgándose del proceso a pesar de eso? Entonces se premia la trampa. Bueno, espero que no se... No, pero debate, pues. yo creo que en efecto hay ciudadanos que no llegaron y que y que tenían también pues muy cuesta arriba y que eso no les llevó a hacer trampa. Yo creo que hay que reivindicar también a los ciudadanos, incluso porque hay otras obligaciones, las de rendición de cuentas. Claro. Hay gente que no le metió dinero mal habido, Claro. hay gente que hizo bien su trabajo y que no llegó, y pues así eran las reglas difíciles, pero una regla difícil también, eso en descargo de la norma, aunque sea muy exigente, no es cierto que todo el mundo responde igual ante normas difíciles. El hacer trampa tiene que ver con la ética y con la entereza de cada ciudadano. No está disculpada la trampa para nadie. Y hay ejemplos de gente que jugó bien. Pues sí, en efecto, Marichuy tiene el reconocimiento al juego limpio, a la honestidad, al fair play. Sí, y pásale para acá porque no vas a jugar. Bueno, pero pues no reunió, no llegó a la boleta. Los otros, los diputados, los senadores, los congresistas locales, los municipales que hay, tú dijiste ahí más de 500. ¿Cómo es el balance de ese? ¿Fue mucho más limpio? ¿Fue mucho más? Supongo que también hay desviaciones y también hay, pero proporcionalmente, digo, a mí lo de los presidenciales sí me parece enorme, ¿no? Escandaloso. No sé cómo estén los otros. Ya te decía que en el caso de diputados encontramos todos los de la Ciudad de México con problemas, también muchos de los que se postularon a cargos locales en la propia Ciudad de México. Encuentras algunas zonas de comportamiento, más que la trayectoria pasada, son lugares donde hay más accesibilidad a quien guarda fotocopias, en fin. Entonces, yo creo que esto es una situación de claroscuros. Hay que sancionar a los oscuros y hay que reivindicar a los claros. Yo diría, en descargo de los aspirantes independientes que jugaron bien, que los aspirantes independientes que están en la boleta pasaron estos filtros, demostraron que estaban ahí y que con toda dignidad y honestidad pues están compitiendo contra los candidatos de partidos políticos, que yo tampoco estigmatizaría de ninguna manera, pero pues a los candidatos independientes que estén en la boleta, y no serán pocos, es gente que pues pasó estos filtros. No era fácil. El caso de los diputados y senadores, en términos relativos, tuvieron que hacer el doble de esfuerzo que los presidenciales, porque era el 2% del listado, no el 1%, y llegaron. Entonces, pues eso demuestra que, insisto, no todos los gatos son pardos, que todavía hay gente que hace bien las cosas, y pues nuestro reconocimiento, porque si nos cerramos y permitimos que los que hacen mal contaminen toda la política, pues no tendremos cómo encontrar el hilo de Ariadna para salir de este laberinto, ¿no? Esta semana publicamos una encuesta donde preguntamos la imagen del INE y la imagen del tribunal. Y en los dos casos, más o menos, 6 de cada 10 no le tienen confianza, le tienen nada o poca confianza a las dos instituciones, están muy parejas, y 4 de cada 10 tienen algo o mucha. Esta imagen del INE, que por lo menos es lo que estamos percibiendo en estas encuestas, ¿qué tanto le resta autoridad al árbitro para estar al centro de la cancha en este proceso? Bueno, pues mucho. A mí me parece que el principal capital que tiene la autoridad es su credibilidad. También creo que esta credibilidad se ve lesionada porque nos toca arbitrar muchas de estas disputas, lo contencioso, pero al mismo tiempo yo estoy muy optimista en cuanto a la recepción que estamos teniendo de la gente en sus casas. Lo más importante en estos meses, en estas semanas, es que a nuestros chicos y chicas que están recorriendo todo el territorio nacional, que están yendo al último rincón donde vive alguien a invitarle a ser funcionario de casilla, que le abran la puerta, que le permitan
entregar los nombramientos y que las casillas estén instaladas, porque nuestro papel finalmente es facilitar que los ciudadanos se hagan cargo de la elección el día más relevante, que es la jornada electoral. Van a ser nuestros vecinos, sorteados y capacitados. Hoy todo el mundo sabe si nació en marzo, en febrero o marzo, le está llegando su notificación. Fue totalmente al azar. En manos de la ciudadanía va a estar instalar las casillas, recibir los votos, contarlos y llenar las actas que le van a dar validez a todos y cada uno de los cargos de elección popular. Mientras la gente nos abra las puertas y la elección en lo fundamental sea posible, que es el ejercicio del sufragio, pues lo otro habrá tiempo de componer. ¿Qué vas viendo de precampañas? Ahorita estamos en esta limbo llamada intercampaña y ya vienen las campañas. ¿Qué estás viendo o temiendo con respecto a los reportes de los gastos de los partidos y candidatos? Mira, creo que señalas algo bien importante. Antes la fiscalización iba por una cuerda y la calificación de las elecciones por otra. Todavía en 2012, cuando el escándalo Monex, pues la verdad es que no iba a tener repercusiones sobre la calificación de la elección, porque primero se calificaba la elección y luego se entregaban los informes de fiscalización. Primero tomaba posesión el presidente y luego al año siguiente se votaba el dictamen de la fiscalización. Desde 2014 se introdujo en la Constitución como una posible causal de nulidad de las elecciones el rebase en el topes de campaña, en el gasto en una elección cerrada. Por lo tanto, nosotros debemos concluir la fiscalización antes de que se califique la elección. Así que el modelo de fiscalización se modificó profundamente. Hoy ya no hay esa presentación ex post de los informes, sino que tiene que ser en tiempo real, como nos van declarando sus ingresos y sus gastos. Hemos encontrado una reticencia importante del conjunto de los actores políticos para ir entregando en tiempo y forma, pero al mismo tiempo hemos ido apretando cada vez más, porque nosotros desplegamos equipos en todo el territorio nacional, tomamos fotos de cuanto espectacular, de cuanta barda, etcétera, etcétera, y con eso estamos encontrando gastos no reportados. Entonces yo te diría, por un lado tenemos la fiscalización que tiene que ver con lo que ellos reportan y lo que nosotros vamos a verificar que sea real a través de intercambio de información con el SAT, etcétera, etcétera. Y tenemos el otro gran riesgo, que es la contabilidad B, esa que no pasa por los libros oficiales y que es la más difícil y que es la que genera más desconfianza. Hoy tú le preguntas a la gente, hay carreteadas de dinero que no se reporta, todo el mundo lo ve menos el INE. Bueno, esto es ya una especie de leyenda negra, y como toda leyenda negra hay algo de verdad y mucho de fantasía. Sí hay gasto que no nos reportan los partidos y también hay tramas irregulares de financiamiento, para los cuales hemos detectado, ya hemos sancionado casos donde se usan empresas fantasmas. ¿Qué es clave ahora? La colaboración de la banca. Nosotros estamos en comunicación con la ABM, con Hacienda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ir intercambiándonos información en tiempo real y poder detectar con modelos de riesgo que la banca tiene muy desarrollados. La banca puede encontrar transferencias y la banca le reporta a las autoridades y ellos a nosotros. Entonces, de esta manera, pues vamos a tratar de desplegar todas las capacidades y herramientas para que las elecciones sean íntegras también en materia de dinero y que no sea una ventaja mala vida la que pueda acabar influyendo sobre el desenlace electoral. Conclusiones, les pido por favor, Salvador. ¿Alguna otra preocupación? Tenemos a una PGR como muy interesada en uno de los candidatos. Tenemos, digamos, la que parece una oportunidad por fin de otro candidato que ya dijo que la tercera es la vencida, y cuando fue a visitarlos, y ciertos temores de algunos sectores empresariales. ¿Alguna otra particularidad de este proceso electoral que dirías? O al revés, así son las campañas, no se asusten, para eso son, para polarizar y para contrastar. Mira, todas las preocupaciones que tú dices están sobre la mesa, y al mismo tiempo
hay una enorme certidumbre. Todo el mundo está comprometido con el proceso electoral en términos de decir quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los gobernadores, van a salir de ahí. Hay un enorme consenso alrededor de las elecciones, eso no lo tuvimos en 94, por ejemplo, había pues corrientes muy importantes pensando que había una ruta de transformación del país distinta por la vía violenta todavía, en fin. Hoy tenemos un consenso más sólido y todo esto que vemos de descalificaciones, en fin, lo que te está demostrando es que hay una enorme incertidumbre acerca del resultado. Esa es una buena noticia y me parece que vamos a tener una enorme participación ciudadana. Esa sería la meta. Algo fundamental en todo este proceso va a ser el acompañamiento que la sociedad, los medios en particular, le demos al INE. Pues las puertas acá siempre están abiertas, Ciro, y estaremos presentes a lo largo de todo el proceso, después del proceso, porque creo que es fundamental para que la elección resulte pues como esperamos todos que resulte. Así es. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que el buen periodismo es más necesario que nunca, ahora que con tanta facilidad vuelan, pues no, fake news, sino estrategias de desinformación, no solo en México, en todo el mundo. El periodismo que verifica fuentes, que contrasta información, que es objetivo, pues es indispensable, y nosotros no queremos condescendencia, queremos crítica, exigencia, pero informada y genuina. Te agradecemos mucho tu presencia hoy. Oye, el agradecido soy yo, de verdad. Muchas gracias, es información muy valiosa para el electorado. No sé si de aquí al 1 de julio te volveremos a recibir aquí, sería un honor. Tu agenda se va a poner complicada, pero estaremos muy en comunicación con lo que el INE decida y lo que... Lo llevamos la silla roja para allá. Se causan unas cuadras. Y sentamos unas cuadras. Él va a tener su sleeping ahí, pero nosotros podemos llegar ahí. ¿En sala se van a acabar ahí la última semana de junio? Algo así. Algo así. Muy bien. Bienvenido, Ciro Murilla. Gracias. Don Enrique, gracias. Gracias. Don Salvador Campana, muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. La silla roja a esta misma hora en punto la semana entrante. Hasta entonces, gracias.